Voy a referirme a la respuesta conjunta del canciller y de la magistrada Jenny Berenice, directora de la persecución, a lo expuesto por Jean Alain Rodríguez y sus abogados sobre el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y específicamente sobre detenciones arbitrarias. Y antes de eso, voy a informar sobre eso, pero antes opinar. Yo confío en el trabajo de la procuradora doña Miriam Germán, confío también en el trabajo de la magistrada Jenny Berenice, directora de la persecución. Yo creo que el tema de la corrupción es muy importante. Mucha gente marchó, mucha gente ha invertido tiempo, ha solicitado cero corrupción, cero impunidad, y yo creo que esto no debe quedarse así. Por un lado, tenemos expedientes acusatorios que, según el Ministerio Público, pueden lograr condenas ejemplares, pero eso tiene que demostrarse y dilucidarse en los tribunales. Y por otro lado está el caso de Jean Alain, pero también ocurre con otros imputados, argumentos de violaciones del debido proceso, violaciones de derechos, y tampoco queremos que la lucha se lleve así. Y como dije con lo anterior, eso tiene que dilucidarse en los tribunales. Lo que no se puede hacer es dejar eso así, que finalmente no sepamos si fue que el Ministerio Público inventó un expediente inexistente que no tiene pruebas, o realmente estas personas cometieron estos hechos de corrupción por los que hoy son acusados y deben ser condenados. ¿Por qué? Porque todo acto de corrupción nos perjudica a todos, desde los que pagamos impuestos hasta los que necesitan lo que se realiza con el dinero público. Todos los programas de alimentación, educación, de viviendas, de carreteras, de todo esto. Entonces, básicamente, tanto el canciller como la magistrada Jenny Berenice dijeron, este organismo de la ONU no tiene carácter para emitir sentencias obligatorias con efectos vinculantes, dicen ellos. No tiene calidad. Y que en los próximos días la República Dominicana va a responder, decía Jenny Berenice, no porque le estemos atribuyendo méritos ni porque creamos que tenga un efecto jurídico, sino para fijar la posición de la República Dominicana. El canciller explicó primero los 3 tribunales vinculantes en materia de derechos humanos. Hablaba de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, el Tribunal Europeo en Francia, la Corte Penal Internacional. Entonces, en cuanto a este grupo que pidió que se pusiese en libertad a Jean Alain y calificó como arbitraria la prisión, que dijo que este grupo el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es un órgano que no fue creado por un tratado, sino por una resolución del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, no tiene capacidad alguna para emitir sentencia como sí puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego lo calificó de adefesio. El canciller Roberto Álvarez dice, este escrito no pudiese ser calificado ni siquiera un adefesio jurídico, o sea, ni siquiera un adefesio, dijo él. El documento trata de ser una manipulación de la naturaleza del grupo de trabajo, pero es tan burdo que un buen profesor de derecho les hubiera reprobado. Entonces, Jenny Berenice habló de lo que ella calificó como falsedades y manipulaciones de un acusado de graves hechos de corrupción. ¿A qué ella se refería? Dice, es falso que el objeto de su persecución tenga que ver con su participación en el caso Odebrecht. Dice que su acción en el caso Odebrecht fue deficitaria. Y dice, y estoy siendo elegante, dijo Jenny Berenice, alejada de la de un fiscal objetivo y eficiente. Dice que la empresa reconoció que Odebrecht que había pagado sobornos, mostró disposición a colaborar, pero que el ex procurador rechazó esto. Dice que el acusado vuelva a difamar a la procuradora. Recordó lo acontecido en el 2019 en el Consejo Nacional de la Magistratura. Acusó a Jean Alain de haber escrito esas cartas que él calificó en ese momento como anónimas. Entonces dice que hay una tendencia a mentir y manipular ante el país con el marcado interés de atropellar nuevamente a la procuradora, ahora a nivel internacional, dijo Jenny Berenice.
Sobre el arresto también, que se habló de irregularidades, él dice que Gustavo Biaggi estaba presente, que esto se realizó en su oficina y que durante 43 minutos estuvo leyendo los derechos del acusado. Y dice, y hay registro de eso porque yo me ocupé de contar el tiempo. Dice también que se le permitió a él llamar a su esposa por el tiempo que él consideró necesario hablar con ella. Y que hay evidencia de todo esto. En cuanto a los allanamientos realizados, dice que se hicieron siguiendo el protocolo de la normativa procesal, con una orden de juez competente. Dice que no, sin contratar a un equipo con un costo millonario, como según ella hacía el ex procurador con el presupuesto del Ministerio Público, y que estos allanamientos eran pertinentes porque encontraron evidencias que hoy forman parte de la acusación, y dijo sin mencionar los plátanos que dejaron de burla. En cuanto a la solicitud de la medida de coerción, que dice que se violaron los plazos, según la magistrada, fueron los abogados del acusado quienes solicitaron el aplazamiento del conocimiento de esta medida de coerción. En cuanto a que la procuradora había designado una fiscal parcial para conocer el caso, Jenny Berenice dice que esto no es cierto, que luego que la procuradora se inhibió, hay un grupo de fiscales que han trabajado todos los casos de corrupción desde el 2020 hasta la fecha. También otra de las acusaciones, inquietudes, preocupaciones presentadas en este documento era que su vida estaba en peligro, y según Jenny Berenice no hay ninguna evidencia en torno a su seguridad, ningún incidente. Sobre su supuesto progresivo deterioro de salud, dice que se le concedieron todos los permisos para ir a los chequeos médicos de rigor, otros solicitados por él, y ella acusa a Jean Alain de utilizar un informe médico falso para solicitar el retiro de los grilletes, y dice que por eso la justicia rechazó tal solicitud. En cuanto a que ha recibido amenazas de muerte, donde reside tanto él y su familia, Jenny Berenice explicó que esto es inconcebible porque, según explicó, la esposa solicitó una reducción del personal de seguridad. Sobre la prisión preventiva, dice que la prisión fue ratificada en 2 salas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación por, según ella, la gravedad de la imputación y por las graves imputaciones que sostiene el Ministerio Público, que Jean Alain destruyó cientos de pruebas documentales, todos los estados financieros de las instituciones lo destruyó, el sistema de extradiciones los borró, la base de datos, el correo institucional, y que también intimidaba a algunos testigos. Se mencionó el caso de Rainieri Sánchez Medina. Dice, por eso un tribunal impuso prisión preventiva y 6 jueces, integrando 2 salas de corte, la ratificaron. Dice que es acusado Jean Alain de uno de los mayores casos de corrupción de la República Dominicana. Y en cuanto al documento del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, dice que esto es una grave intromisión que atenta contra la independencia del Poder Judicial de la República Dominicana. Dijo Jenny Berenice, como Estado miembro de la ONU, mantenemos la preocupación de que un organismo como este grupo pueda seguir procedimientos fácilmente burlados por personas manipuladoras, mentirosas y corruptas, como en este caso, donde predomina el objetivo de impedir ser juzgado por hechos graves de corrupción, como manda el Ministerio Público, la Constitución y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y que en los próximos días van a responder a esto, van a enviar el escrito de defensa ante este grupo, como decía antes. Dice ella, no porque lo estemos reconociendo méritos, ni carácter vinculante, ni efectos jurídicos, sino porque bajo ninguna circunstancia el país puede pasar por alto tantas falsedades y difamaciones. Dice que ningún otro acusado había torpedeado más un proceso como Jean Alain, y que lo que pretende, según Jenny Berenice, es que no se conozca la contundencia de la acusación que pesa en su contra. Mi recomendación, lean por completo el documento que presentó Jean Alain y sus abogados y escuchen por completo esta rueda de prensa donde habló tanto el canciller
como Jenny Berenice, para que ustedes saquen sus propias conclusiones, porque hay que darle mucho seguimiento a estos procesos. Julio. Cambio y fuera.